El sol brillaba fuertemente en el cielo. Todo era paz y tranquilidad a pesar de las circunstancias en las que se encontraba el reino al cual ahora formaba parte. Le pareció muy extraño toda la situación, ya que, a pesar de haber sido dominada por monstruos y su rey ser una malvada criatura no muerta, nada había ocurrido. No hubo masacre, tampoco hambrunas y muerte. Paz fue lo único que había. Ella ni siquiera vio un acto violento de parte de los ciudadanos, ninguno se alzó en un acto de revolución para derrocar al nuevo gobernante que había usurpado esta tierra. Bueno, ella podía comprender por qué no lo habían hecho. No podían, ni con todo el ejército de un país podrían derrocar a su nuevo gobernante, ¿y por qué? Mucho se contaba de lo que había ocurrido en la batalla que hubo entre el reino y el imperio, ellos sintieron las secuelas hasta aquí de lo ocurrido, así que ninguno sería tan tonto para rebelarse. Además, ella era muy consciente de lo que podían ocasionar, había sufrido a manos del que ahora se hacía llamar príncipe del reino hechicero. Hermana, mira. ¿Qué es eso? Oyó la pregunta de una de sus hermanas, así que prestó atención a lo que señalaba. Eso es un naga, dijo, procediendo a analizarlo con su mirada. Era una costumbre para ella analizar a toda criatura con la que se cruzaba, desde sus días en la Academia Mágica era así. Al analizarlo, notó que no era una criatura ordinaria. Podía percibir de él un gran poder mágico. En el pasado, ella lo hubiera catalogado en el estado de legendario. Sin embargo, al haber conocido y visto a los sirvientes que servían a los gobernantes de aquí, no era nada. Incluso su gran amiga aquí, nave del equipo Adamantita, era más impresionante que esta criatura, por lo que no se asustó. Además, la criatura era escoltada por seres no muertos, criaturas legendarias conocidas como Caballeros de la Muerte, seres que solo aparecían en un lugar cargado de muerte. Pero, aquí ella los podía encontrar como si fueran criaturas comunes, eso solo le hizo ver a ella y a todos los pobladores que su gobernante era un ser excepcional de mucho poder. Ella pensó que poner a estas criaturas a patrullar era una táctica de intimidación, por eso nadie había intentado nada. Fue una estrategia fácil pero eficaz, mostrar tu látigo para mantener controlado al rebaño. Me asusta, vámonos hermana, oyó esas palabras de su otra hermana, a lo que solo acarició su cabeza, diciéndole las siguientes palabras. No hay de qué preocuparse, fue lo que dijo para calmarla. Y en ese momento, se enfocó en quien lideraba a estos no muertos. Era un hombre, pero no era uno común y corriente. Ella sabía muy bien lo que era. Durante la noche, estos se convertían en bestias y salían a patrullar los alrededores. Sus rugidos y aullidos se podían oír a la distancia. Era un licántropo, quizá, a la par del Caballero de la Muerte. Ellos tampoco habían atacado a nadie, simplemente lucían indiferentes ante todos, solo actuando cuando se les ordenaba. Todos los licántropos que vio eran casi como perros entrenados que debían proteger al rebaño de su amo. Archie se preguntó hacia dónde se llevaban a ese naga, sintió curiosidad, pero, al ver la dirección, la respuesta fue clara para ella. Sabía que era hacia el castillo que alguna vez le perteneció a quien dirigía esta ciudad, ahora morada del actual rey hechicero, Ain Soal Gaun. No les prestó más atención que eso y decidió enfocarse en sus cosas. Vámonos, dijo Archie para continuar con su camino. Ella junto a sus hermanas habían salido a dar un paseo para comprar algunas cosas. En un principio, cuando todo esto comenzó, Archie se había encerrado en su casa por el miedo que le generó aquella presencia que no le gustaba recordar. Además, era lo único que podía hacer, ya que no podía escapar. Temía que algo le llegase a pasar a sus hermanas, pero ese miedo de salir afuera desapareció con el tiempo, gracias a esa buena amiga que había hecho. Desde hace algún tiempo había tenido la valentía para aventurarse al exterior. Y vio que todo no era tan malo.
Aunque a diario vivía con ese miedo de cruzarse con esa persona otra vez, oyó que no era común ver a ese sujeto salvo por ciertas ocasiones específicas. No podía vivir toda su vida como una ermitaña, no era sano para ella y sus hermanas, así que decidió hacer vida normal a pesar de ese miedo. Levantó su mirada para ver el claro y soleado día. Inconscientemente, enfocó su mirada en unas esculturas apostadas en los techos de las casas cercanas. Tenían un detalle excepcional, sin embargo, no eran comunes. Cuando caía la noche, cuando la oscuridad cubría toda la ciudad, estas cobraban vida y se les podía ver volar toda la noche en círculos. Bueno, en la mayoría de ocasiones, ya que en otros momentos solo se quedaban en su sitio y a veces se iban volando para luego volver antes del amanecer. Era curioso, aún no sabía qué eran estas criaturas. En un principio aterraron a la gente, a nadie le gustaba salir por la noche. Pero ya se acostumbraron a ellas, así que solo las ignoraban, porque no habían atacado a nadie de momento. Después de que termine de preparar la comida para mis hermanas, voy a tener que ponerme a trabajar en ello, se dijo Archie planeando en lo que tendría que hacer todo el día. Salieron a una calle principal. Ya estaban cerca de su residencia actual, pero, antes de llegar, algo la hizo detenerse. Las personas que caminaban por el lugar, se detuvieron y empezaron a arrodillarse ante la persona que por ahí pasaba con su séquito. Blanco, dorado y luminoso, eran las palabras que se utilizarían para describirlo. Poseía un bello rostro que generaba en cualquiera una sensación cálida. Sus ojos eran especiales y únicos, era una manifestación de su inmenso poder, brillaban como estrellas en una luz celeste mágica. El sujeto que veía era como una encarnación de belleza, paz y pureza. Pero no estaba solo, a su lado había una chica pelirroja muy hermosa que sonreía y asentía amablemente a todo aquel que le saludara. Poseía una inocencia infantil e igualmente sus ojos eran extraños, eran de 2 tonalidades diferentes que los hacían ver raros y exóticos. Y aparte de ella, criaturas aladas lo seguían que manifestaban un gran poder. Ella no pensó que llegaría a cruzárselo. Normalmente, había oído que no solía vérselo muy a menudo y en ocasiones, rara vez se le podía ver surcando los cielos. Ese fue uno de los motivos por el que se había atrevido a salir, sin embargo, al parecer su suerte no era muy buena. Pero, este suceso era algo que tendría que ocurrir tarde o temprano. Archie no se movió, había quedado paralizada, recordando la primera vez que vio a aquella cruel criatura que se disfrazaba como un ser de luz, cuando en realidad era la mismísima oscuridad. Pensó que, si no se movía, quizá no la notaría. Él le había dicho que ahora era su esclava, el anillo en su mano lo probaba, un objeto maldito que la hacía someterse ante él. Sin embargo, en este momento no estaba reaccionando, no lo había hecho desde ese día que lo vio en esta ciudad. A veces se preguntaba cuándo se aparecería ante ella para terminar el trabajo, era lo que más le aterraba y le quitaba el sueño por las noches. No quería que ese monstruo le hiciera algo a sus queridas hermanas, las protegería pase lo que pase. Pero ella no estaba atenta a lo que se desarrollaría ahora. En ese momento, una de sus hermanas a quien tomaba de la mano se liberó de su agarre y empezó a correr a la dirección en la que se encontraba ese monstruo. Por el shock, no pudo reaccionar bien, así que solo miró el suceso impactada. Reaccionó tarde, pero gritó en desesperación. No te acerques a él. Archie ya podía imaginarse cómo ese monstruo mataría a su adorable hermana por su insolencia. La pequeña se acercó, e igual a como se haría con un amigo que no había visto en mucho tiempo, se aferró a la pierna del ser luminoso. Te extrañé mucho, prométeme que no te irás esta vez. Que volveremos a jugar nuevamente, lo dijo soltando lágrimas de felicidad. El ser al que ahora observaba la niña, parecía desconcertado por un momento, sin embargo, no fue violento, procediendo a acariciar tiernamente su cabeza. ¡Qué niña más tierna!,
estás perdida. Necesitas que te ayude a encontrar a tus padres, dijo el ser luminoso mostrándole una cálida sonrisa. La niña se mostró confundida, diciendo un poco triste: ¿No te acuerdas de mí? Ahora el ser luminoso se veía confundido como si no supiera qué es lo que estaba ocurriendo. Pero, cuando quiso decir algo más, la niña fue apartada violentamente por alguien. Archie creía que su corazón saldría del pecho en cualquier momento. Estar parada frente a este ser solo revivía esos recuerdos que quería olvidar. Creyó volver a oír los gritos de sus compañeros nuevamente, su trauma surgiendo otra vez. Solo podía aferrarse a su hermana como un consuelo, esperando que este ser no se sintiera ofendido y quisiera matarla. Por favor, perdónela. No le haga nada, si quiere matar a alguien entonces máteme a mí, dijo Archie con palabras temblorosas. El ser luminoso no podía dejar de estar confundido, pero llegó a una revelación cuando vio a Archie. Ya veo, así que, esa niña es, dijo como comprendiendo lo que estaba pasando. Se acercó con paso lento a ambas. Archie creyó que podría morir solo con la presión. Y aunque pensó que se acercaba para ejecutarlas, eso no pasó. Una mano fue colocada sobre su cabeza, y en un agradable tono, dijo en voz alta: no hay nada que temer. En este reino, el reino hechicero de Ain Soal Gao, ningún ciudadano será lastimado. Solo la prosperidad le espera a toda su gente, lo dijo casi sobreactuando sus movimientos. A pesar de las palabras, Archie seguía temblando. Ignoró todo lo que había dicho, porque conocía su naturaleza cruel. El ser luminoso se acercó un poco más a ellas. Inclinándose, se dirigió a la niña, a la cual le dijo en voz baja: aquel que buscas, no se encuentra aquí. Sin embargo, pronto, podrás volver a verlo, fue lo que dijo en un tono misterioso, algo que solo dejó desconcertado a la niña, que no comprendió lo que decía. Pero con eso dicho, el ser luminoso se alejó junto a su séquito sin hacerle daño a ambas. Al haberse marchado aquel ser luminoso, al ya poder respirar de alivio, no pudo obviar esta acción que hizo su hermana. Aunque de las dos, ella había sido siempre la más audaz y valiente. Acercarse a ese monstruo era demasiado. Por lo que con esa preocupación que aún sentía, dijo severamente a su hermana: no vuelvas a acercarte a él, ¿me escuchaste? Quizá estaba haciendo un alboroto en medio de la calle, pero tenía que hacerle entender que acercarse a esa criatura era demasiado peligroso. No quiero, oyó esas palabras de parte de su hermana que la desconcertaron. Él es mi amigo, dijo de manera triste la niña. No entendió. Archie no podía comprender lo que había dicho su hermana. ¿Acaso había oído mal? Fue lo que se preguntó. Debes estar bromeando, ¿verdad? Fue lo último que dijo mientras miraba desconcertada a su hermana, que apartaba la mirada incómoda. Era como un niño que había hecho una travesura y no quería ser descubierto. Eso fue muy raro. ¿Por qué esa niña se acercó a usted de esa manera? Fue muy confuso lo que dijo. Porque habrá llorado, salieron esas palabras de una chica pelirroja con heterocronía. El ser luminoso sonrió con confianza y algo sobreactuado dijo: eso es porque mi presencia basta solo para conmoverla. Dijo la chica un poco confundida, no comprendía a qué se estaría refiriendo aquel que ahora suplantaba a su amo. Pero no quiso preguntar más acerca de ello, ya que este solía salir con temas que no comprendía aún. Debería aprender más para que su maestro se sienta orgulloso de ella cuando volviera, pensó con decisión. Este paseo que estaban dando actualmente era solo una fachada para decirle a todos que aún existía alguien vigilándolos o algo así. Alaya no lo comprendió muy bien. Pero pensó ingenuamente que a la gente le gustaba ver la figura de su amo. Que eso los hacía felices y por eso daban este paseo, para hacer felices a todos. Ella aún no entendía la concepción de lo que era el bien y el mal, pero
para ella todos eran buenas personas. Así era como se había desarrollado su personalidad al ser mimada y tratada amablemente por todos. Señor Pandora, ¿cree usted que después de esto pueda salir a pasear con Tuare y Alice? Idiota, no me llames así cuando estamos en público, dijo en voz baja la persona que se hace pasar como su maestro. Esto hizo que Alaya hiciera un puchero en molestia. Había comprendido el significado de esa palabra y era algo que no le agradaba. A manera de regaño, empezó a dar varios golpes en protesta que no fueron fuertes. Solo tenían la intención de molestar. Idiota tú, no llames a Alaya idiota, tu mal actor callejero. Mono de circo, solo haces el ridículo siempre. Tú eres el idiota, retráctate, dijo Alaya continuamente sin detenerse de atacarlo con sus leves golpes. A Actor de Pandora se le había salido esa palabra, debido a que no se podía permitir ningún fallo mientras actuaba. Además, copiando a su creador, era lo que él diría en este tipo de ocasiones. Quizá no fue la mejor opción de palabras, pensó. Esta interacción no pasó desapercibida para las personas en la calle, quienes, desconcertados, miraron al dúo, cambiando un poco la perspectiva que tenían de ellos. Notando esto, Actor de Pandora entró en pánico, pero sabía que no podía hacer nada violento contra ella frente a su arrebato. No estaba en su naturaleza. Está bien, no eres una idiota, así que para por favor señorita Alaya. Sintiéndose triunfante, Alaya sonrió como si hubiera salido victoriosa de una intensa pelea. Con eso terminado. Añadiendo a lo que le había preguntado anteriormente, Actor de Pandora respondió. Con respecto a lo que me preguntaste, vas a tener que pedírselo directamente a Lady Albedo o Lorains, yo no tengo el rango suficiente para dar ese tipo de permisos. Aunque se equiparaba en fuerza a todos los guardianes, su creador no había decidido darle algún cargo importante, más que la de suplantar a quienes hiciera falta como en esta ocasión. Aunque, no es que se quejara. Se sentía feliz solo con obedecer a su creador. Actor de Pandora pensó que sería suficiente con esto. Tenía que regresar a asumir la apariencia del aventurero Momón nuevamente, la gente podría preguntarse a dónde se habría ido. Aunque, antes debía regresar con su maestro para informarle este pequeño acontecimiento. Sobre la niña, y como su acompañante había dicho su nombre descuidadamente, por lo que, con eso en mente, fue en dirección a donde se encontraba su creador. Un suspiro se oyó en la habitación. Alguien dejaba caer su cuerpo sobre el asiento estirándose. Una acción inútil, ya que en realidad no necesitaba hacerlo, pero fue un reflejo de cuando aún era humano. Desearía poder tomarme un café en este momento, dijo la criatura esquelética en su escritorio. Tras sentirse relajado con esa acción, Ainz regresó nuevamente a lo que estaba haciendo. Tomó un mapa que tenía en la mesa que le mostraba todos los alrededores y reinos cercanos. Después de regresar del imperio, aún me pregunto, ¿cómo fue que las cosas terminaron así? Se dijo Ainz pensando en ese suceso. Tras su pelea con el Lord Marcial, el imperio pasó a convertirse en un vasallo de su nueva nación. Aún seguía pensando en qué es lo que había ocurrido, un pensamiento que no lo dejaba dormir, aunque en realidad no podía hacerlo. Sin embargo, decidió no hacer mucho hincapié en ello, ya le había dejado toda la responsabilidad a Albedo. Además, su objetivo fue atraer a la mayor cantidad de aventureros a su reino, y ahora, con el imperio como su vasallo las cosas serían mejor, ¿verdad? Fue lo que pensó no estando muy seguro. Tenía muchas dudas, creyó empezar a tener un dolor de cabeza, sin embargo, no fue una preocupación muy grande. Si surgen más cosas, solo las delegaré a Albedo, y diré que eran pruebas para medir su capacidad, pensó. Aunque un poco culpable, se preguntó si la estaría cargando de mucho trabajo. No, Albedo es un NPC de nivel 100,
así que tendrá la energía suficiente para hacerse cargo de todas las tareas, creyó Ainz con un perezoso pensamiento. Volvió a enfocar su atención en el mapa que tenía sobre la mesa. Supongo que ha de ser por aquí, murmuró Ainz señalando en una parte del mapa. Por las historias que oí, deberían vivir por esta zona, dijo Ainz apuntando a las colinas Arcelicia. Pero antes de que su pensamiento fuera más allá, alguien ingresó a su oficina. Ainz solo miró de reojo, teniendo el presentimiento de que su dolor de cabeza solo iría incrementando. ¿Qué sucede, actor de Pandora? Surgió algo. Las personas que habían ingresado y ahora se inclinaban ante él, fue su creación y también la creación de su amigo que ahora no se encontraba aquí. Tras su sobreactuada presentación, su creación procedió a hablar. Lord Ainz, Alaya dijo en voz alta mi verdadero nombre. Su sensación se hizo realidad, este era un problema. Sí, pero no era para que me llamaras idiota, dijo la creación de su amigo. Seguido a ello, ambos empezaron a dar varios argumentos que contradecían los de los otros. Se enfrascaron en una discusión infantil. Ainz solo pudo dar un gran suspiro ante esto. Al parecer, poner a estos dos juntos no fue una muy buena idea. No hay problema, actor de Pandora. Primero, cuéntenme exactamente qué fue lo que ocurrió, preguntó Ainz. Tras unos minutos de contarle lo sucedido, Ainz no pudo evitar suspirar en cansancio diciéndose para sí mismo. Estoy tratando con un par de niños. Por lo que le habían contado, Alaya solo había dicho la palabra señor Pandora, no era tan grave, se podía solucionar. Quizá debería pedir consejos de Demiurgo, se dijo Ainz teniéndolo en cuenta. Por lo que, procedió a contar lo que había decidido. No hay problema. Primero de todo, debemos averiguar si es que las personas en el lugar llegaron a escuchar su conversación para saber cómo proceder en consecuencia. Si es que llegara a ser ese el caso, diremos a todos que ese es un apodo que tienes, así que no hay por qué alarmarse. Los detalles los discutiremos más tarde cuando venga Demiurgo de su investigación, dijo Ainz para concluir este asunto. Por este acontecimiento, se sintió como un padre que terminaba con una discusión que habían tenido dos de sus hijos. Pero, añadió para hacer consciente a la creación de su amigo, si lo dejaba pasar podría volver a repetirse. Sin embargo, Alaya, espero no vuelvas a cometer este mismo error. Tienes que ser consciente que, aunque no te guste llamarlo por ese nombre, actor de Pandora está suplantando a Lucian, así que debes llamarlo de esa manera, o si no, dejarás muy decepcionado a tu creador. Dijo Ainz para ahora sí finalizar con el asunto. Y como una niña regañada, la chica pelirroja dijo tímidamente. Entiendo, Lord Ainz. Habiendo acabado con este asunto decidió volver a enfocarse en el mapa sobre la mesa y seguir planeando su próximo viaje. Quizá, después de esto vaya a darme un baño, se dijo para sí mismo, ya que sentía un poco de estrés en este momento. Tal vez, una ducha ayude, pensó decidiendo qué hacer más tarde. Disculpe, Lord Ainz. ¿Cree que después de esto pueda tener tiempo para salir a pasear con mis amigas? Dijo un poco tímida la chica de cabello rojo. Al oír esto, Ainz no pudo evitar asentir de manera aprobatoria. Dentro de todos en Azarik, ella era la única que había mostrado interés en hacer amigos, tomar descansos y aceptar una compensación por cualquier labor que realizara. Tal vez se debió a que su amigo la había consentido demasiado. O quizá es el resultado de haber sido creada sin ninguna configuración de personalidad y se iba formando a base de sus experiencias. Esto le pareció interesante. De entre todos en Azarik, ella era la que más se comportaba como un humano, aunque una ingenua y mimada. Obviando eso, así era como le gustaría que todos se comportasen en Azarik. Tienes mi permiso, Alaya. Puedes ir a divertirte con tus amigas. Y ante sus palabras, la chica saltó de alegría. Era muy animada y alegre, podrías encariñarte fácilmente de ella, tenía la inocencia de una niña.
Con eso terminado, volvió a mirar el mapa en la mesa. Continuó con los preparativos para su próximo viaje. Pero, antes de que siquiera un pensamiento fuera hacia ese asunto, alguien más entró a su oficina. Esta vez, diciendo animadamente: «Buenas tardes, Lord Ainz. Aura Bellafiora está aquí para traerle una carta». Ainz levantó su mirada para ver a la nueva figura. Aún no se habían ido Héctor de Pandora y Alaya y ya había aparecido alguien más. Al parecer su presentimiento era cierto. «Aura, ¿qué sucede?» «¿Carta dijiste?», preguntó inconscientemente Ainz, desconociendo algo sobre una carta. «Bueno, Lord Ainz. Estaba de paso hacia aquí y en las puertas de Errantel vi a un grupo de gente solicitando una audiencia con usted. Así que como estaba de paso, me ofrecí y decidí traerle la carta personalmente». «¿Carta? ¿De quién?», se preguntó Ainz, extendiendo la mano y aceptándola. Miró el sobre por un momento, aunque su atención no se enfocó mucho en él, ya que, antes de eso, sacó su ítem traductor de su inventario. Pero en el proceso, se distrajo un poco al observar algo que conmovió su corazón. En este momento observaba la interacción entre Aura y Alaya. Al parecer, ésta le estaba contando un poco de lo que había ocurrido, y Aura parecía aconsejarle como una buena hermana mayor. Estaban hablando y riendo, parecían llevarse bien. Como Alaya tenía heterocronía, pasaría fácilmente como un familiar de Aura, creyó Ainz sonriendo internamente. Pero no dejó que eso lo distrajera, así que miró con más atención la carta, percatándose de un símbolo que le llamó mucho la atención. Había un símbolo que tenía la forma de un dragón. Intrigado, abrió la carta para inspeccionar el contenido leyendo lo siguiente: «Estimado rey hechicero Ainz Algaon, al haber oído recientemente la noticia de que el imperio pasara a ser un vasallo de su nación, estamos interesados en mantener relaciones amistosas con su reino. En primer lugar, déjeme mandarle mis felicitaciones por su victoria contra el reino de Reestais. Espero disculpe que mis felicitaciones hayan llegado tarde, mi reino está pasando por situaciones complicadas, pero es algo que no viene al caso en esta ocasión. Regresando al punto, le comento. Nuestro reino ha mantenido una muy buena relación con el Imperio Baharut por mucho tiempo. Nos preocupa que nuestra alianza con ellos se vea afectada ahora que se ha convertido en un estado vasallo de su nación. Así que, el punto de mi carta es una invitación para usted, gran rey hechicero, o sus delegados. Los invito a venir a nuestro reino, el reino dracónico, para que fraternicemos como reinos vecinos. Y de ser posible, pactemos una alianza de mutua cooperación. Espero pueda darme una respuesta satisfactoria. Firma, Traudillo Noriculus, reina del reino dracónico». Ainz no pudo evitar sorprenderse por la reciente carta que leyó. «Esto es verdaderamente algo inesperado», se dijo mirando el contenido de la carta. «Aura, la persona que te dio esta carta, ¿cómo era?», preguntó Ainz, sumamente intrigado por este reciente acontecimiento. «No se lo espero para nada». «¿Se deberá acaso por lo que hice en el imperio?», fue lo que se preguntó Ainz, pensando que sus acciones tuvieron consecuencias. «Albedo y Demiurgo se encuentran aquí, ¿qué debería hacer?». Debido a lo que preguntó anteriormente, Aura procedió a decir lo siguiente. Bueno, en realidad fue un grupo de personas muy extrañas. Parecían ser aventureros, aunque uno de ellos tenía unas ropas extrañas. Lo más resaltante fue el escudo de dragón que tenía en su vestimenta. Esto lo hizo preocuparse, eran enviados del reino dracónico. Aún no estaban listos para recibir visitantes, ¿cómo haría frente a esto?, se preguntó Ainz, empezando a sentir su dolor de cabeza incrementar aún más. «Llamaré a Albedo para que se haga cargo de esto, aún nos estamos preparando para ser un reino donde convivan todas las razas en paz. Esa es la imagen que quiero darle a los reinos vecinos, como en homenaje al gremio que construimos mis compañeros y yo», se dijo Ainz para sí mismo.
Pensando en llamar a Albedo para que se haga cargo de este suceso inesperado, se preguntó: ¿por qué nadie vino a informarme sobre esto inmediatamente? Que habían enviados del reino dracónico esperando en las puertas de Errantel. ¿Por qué no los invitaron a entrar? ¿Acaso habrán tenido miedo de los no muertos? Ainz pensó que lo más probable era que quizá, como estos visitantes eran humanos, los NPC de Nazarick no pensaron que merecía su atención. Tal vez recién han llegado, y ahora se les adelanto a cualquiera que quisiera informarme, se dijo Ainz esperando que este fuera el caso, ya que no quería dar una mala imagen de su nación a otros reinos. Sin embargo, la culpa lo hizo detenerse. Pero, Albedo ya está cargada con mucho trabajo. No quisiera sobrecargarla más con esto, eso me haría un mal jefe, que solo explota a sus trabajadores. Tal vez deba hacerme cargo personalmente, se dijo Ainz no estando muy seguro. Ya que aparte de Demiurgo y Albedo, no podía confiar en alguien más para este tipo de cosas. Decidiendo abordar esta situación él mismo, se giró para mirar a la persona que se había mantenido en silencio y estaba parada a cierta distancia detrás de él, procediendo a decir con su tono autoritario: tercera, necesito que prepares la sala del trono para recibir a nuestros invitados. Si Lord Ainz se hará de inmediato. Aunque, recuerde que aún tiene pendiente atender al Naga que será el futuro capacitador para los visitantes que quieran ingresar a nuestros dominios, dijo la sirvienta homúnculo. Al oír esto se acordó que también tenía que realizar esa labor. Él había designado a las sirvientas homúnculo cuando Albedo no se encontrará como sus secretarias. Su labor era indicarle su itinerario para el día. Pensó que de esta manera las haría sentirse útiles, pero, gracias a esto se había dado cuenta que dejaba pasar muchas cosas. Ah, sí, también estaba eso, se dijo Ainz empezando a tener un dolor de cabeza. Él quería ser quien capacitara al Naga. Como era una criatura débil pero intimidante, pensó que de este modo la gente tendría una reacción menos temerosa hacia los caballeros de la muerte o criaturas que patrullaban la zona. Y decidió hacerse cargo de esta tarea, ya que no confiaba en los demás NPC, que solo veían a los humanos como insectos. Quizá debería encargárselo a alguien más, se dijo queriendo encargar todas sus responsabilidades a otra persona. Pero no es porque fuera perezoso, había algo más importante que estaba planeando. Era su viaje al reino de los enanos, y eso era sumamente importante, pensó sabiendo que solo quería darse unas vacaciones lejos de este sitio. Tal vez cuando ese tipo regrese le encargue todo, pensó malévolamente en darle todas sus responsabilidades a ese compañero de su gremio y así poder darse un respiro de sus obligaciones. Mientras pensaba, alguien ingresó apresuradamente a la sala arrodillándose inmediatamente. Ainz no pudo obviar esta presencia, así que la miró, sintiéndose un poco aliviado de que hubiera llegado. Albedo, qué oportuno. Justo estaba pensando en llamarte pero Ainz no pudo decir más que eso, ya que Albedo lo interrumpió levantando una de sus manos. Lord Ainz, lamento interrumpirlo, pero hay algo que tengo que informarle. Esto lo hizo arquear una ceja imaginaria. ¿Acaso no vino solo para verme? Se preguntó Ainz teniendo un mal presentimiento, ya que se le veía un poco agitada. Sé que como líder de los guardianes no tengo perdón alguno, así que, ruego me perdone por este gran descuido, estuve muy ocupada con las labores que se me asignaron, no, disculpe, no tengo excusa. Y aunque usted me pidió que cuidara de Nazarick, aunque debía cuidar su casa como lo haría una esposa, no tengo justificación. Ainz no entendía qué estaba pasando, por lo que dijo. Tranquila Albedo, primero de todo, ¿qué es lo que ha ocurrido?, preguntó Ainz empezando a sentir su dolor de cabeza hacerse mucho más fuerte. Sí, Lord Ainz, lo primero de todo, es que, la bóveda del amo Lucian fue saqueada. Varios ítems peligrosos fueron robados, y lo peor de todo, es que ese maldito payaso ha desaparecido. Ainz no pudo evitar arquear una ceja imaginaria. Suspiro en cansancio,
diciéndose para sí mismo: ¿acaso todos se han puesto de acuerdo para interrumpirme? Por favor, que solo eso sea lo único que haya ocurrido. ¿Es que acaso no puedo planear mi viaje hacia el reino de los enanos en paz? Creo que necesito vacaciones, se dijo Ainz ante lo acontecido. Pero, esta es una situación grave. Ese NPC no fue creado por los de Nazarick, es más un trofeo de guerra que Lucian decidió conservar. ¿Acaso se habrá salido de control? Se preguntó Ainz tratando de deducir qué es lo que habría ocurrido. Como él no estaba aquí, Ainz pensó que quizá por ese motivo se había rebelado. Aunque eso no debería ser posible sin intervención externa, se dijo para sí mismo analizando la situación. Alguien más ingresó a la habitación. Era Demiurgo, justo en quien estaba pensando, ya que era el contrincante adecuado para aplacar a este NPC rebelde. Ese trofeo de guerra tenía unas habilidades peligrosas, pero Demiurgo podría resistirlo y, además, podría abrumarlo con su legión de demonios, pensó Ainz formulando un plan de ataque. Pero antes de que siquiera pudiera hablar, notó la seria expresión en el rostro de Demiurgo, oyendo lo siguiente a continuación. Lord Ainz. La capital de la teocracia Eslein fue destruida. Solo bastó esas palabras para que Ainz se quedara sin palabras y no pudiera reaccionar. Sabía muy en el fondo que este sería un largo día.